Bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a continuar con esto. Supongamos que tengo una cadena que le llamo otra vez X. Y entonces aquí le pongo, por ejemplo, hola mundo. Entonces con el método lower le puedo pedir a Python que esta cadena la convierta en minúsculas. ¿Cómo le puedo decir? Le puedo decir y igual a x.lower. Y luego que me imprima, para que se pueda ver claramente, que me imprima X y que me imprima Y. Entonces ejecuto esto con mi botón amarillo. Y fíjense, arriba me mostró X. Me mostró X arriba en mayúsculas y abajo ya me lo mostró en minúsculas. Entonces acabo de convertir una cadena que se encontraba en mayúsculas en minúsculas. Entonces para hacer el proceso inverso, pues simplemente voy a copiar nuevamente esto y puedo utilizar el método upper, ¿verdad? Entonces simplemente defino una variable que le llamo z y simplemente esta z va a ser igual a y.upper usando el método upper y le pido a Python que me imprima precisamente, que me imprima nada más y que me imprima z. Entonces yo ejecuto esta celda y claramente puedo ver que la anterior, que era la minúscula, es y, o y era una variable que tenía asignada una cadena de minúsculas, y ahora z con el método upper ha convertido en mayúsculas a la variable y. ¿Qué más podemos hacer con las cadenas? Cerramos esta celda, pues imagínense, voy a copiar nuevamente esta cadena, o esta variable tipo cadena, y entonces aquí abajo yo puedo utilizar el método replace para reemplazar una letra o un carácter de mi cadena por otro. X mayúscula, ¿verdad? Es más, lo voy a correr desde la consola para hacer algo diferente. Le puedo poner aquí x.replace, reemplaza la hola, o la h mejor dicho, por una o. Y fíjense, ¿qué hizo? Efectivamente reemplazó la h que estaba al inicio en la posición 0 por una o. Entonces yo le puedo decir a Python, ok, ahora quiero que hagas aquí mismo en la consola, que también lo podría haber hecho aquí en el editor, que reemplaces, por ejemplo, la m como cadena, ¿verdad? Por una doble n. Cierro, ejecuto, y efectivamente tomó la x original, que era hola mundo, y ahora reemplazó la m, que estaba aquí en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 por 2 n's. Entonces con el método replace, repito, yo puedo reemplazar un carácter de mi cadena por otro. Entonces, por ejemplo, también le podría haber dicho, ok, x.replace mundo por Mario. Yo ejecuto esto, me marca un error porque lo acabo de llamar mal al método, ¿verdad? Me regreso con las flechas del teclado, simplemente pongo aquí una C, ejecuto otra vez y efectivamente cambió la cadena mundo por la cadena Mario. Entonces de esta manera puedo trabajar con cadenas a través del método replace, reemplazando un elemento por otro, pero siempre y cuando sea del tipo cadena también. Entonces vamos a cerrar esta celda, vamos a continuar con otro método. ¿Qué más puedo hacer? Pues supongamos, por ejemplo, que construyo una variable que le llamo y esta va a ser igual a x.split. ¿Y qué es lo que me va a mostrar el delimitador para que yo pueda separar a mis cadenas de texto? En este caso es el espacio. Si yo quisiera separar hola de mundo, entonces aquí tendría que ponerle entre comillas espacio. Entonces ahora yo ejecuto esto, ¿verdad? Y aquí en la consola le puedo preguntar por y. Y efectivamente, fíjense, me acaba de separar hola en mundo, ¿verdad? Y lo puse en otro objeto que seguramente, como ustedes ya se habrán dado cuenta, ya saben qué tipo de objeto es y. Para confirmar nuestra hipótesis, preguntémosle por y. Y efectivamente nos acaba de decir que y es un tipo lista. ¿Qué hizo el método split? Tomó a las cadenas de texto que estaban dentro de mi variable x, las separó utilizando como separador el espacio, que lo acabo de definir aquí, y los metió en una lista nueva que le ha llamado y. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle z es una cadena que tiene los nombres, por ejemplo, José, María, Raúl, Saúl, y yo quiero separar estos nombres y agregarlos en una lista, pero si nos damos cuenta claramente aquí podemos apreciar que el demarcador, o mejor dicho el separador, en este caso es una coma, ¿verdad? Entonces yo construyo una variable w que le voy a llamar aquí z.split, pero ahora ¿quién es el marcador que me va a decir dónde termina una cadena y dónde empieza la otra? Pues en este caso es la coma. Entonces yo ejecuto esta celda y le pregunto aquí en la consola simplemente por w mayúscula. Y efectivamente, si nos damos cuenta, me acaba de poner a José, María, Raúl y Saúl en una cadena. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que yo quisiera acceder
a José, pues como les comentaba, en Python el indexado se comienza en 0, ¿verdad? José se encuentra en la posición 0. Entonces simplemente le podría decir aquí W0. Como más adelante, cuando expliquemos las listas, entenderá un poquito más a detalle cómo podemos trabajar con ellas. Bien, vamos a continuar. En Python se pueden hacer bastantes cosas con las cadenas. Voy a dejar una liga abajo de este video para que ustedes puedan accesar y puedan averiguar o estudiar cada uno de los métodos que podemos utilizar con las cadenas. Por lo pronto vamos a continuar con la concatenación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una variable que le llamo X, que simplemente va a ser hola, tengo una variable que le llamo Y, que simplemente va a ser mundo, y tengo una variable que le llamo Z, que va a ser simplemente, con comillas simple, un signo de admiración. Entonces yo quiero construir una variable que le voy a llamar saludo, y entonces quiero que la construya a partir de X más Y más Z. Y le voy a decir aquí abajo que me imprima saludo. Si yo ejecuto esto, va a aparecer algo muy interesante. Apareció, sí, efectivamente hizo la concatenación, es decir, juntó a las cadenas, ¿verdad? Sin embargo, lo que hizo fue que las puso juntitas. ¿Cómo puedo resolver este problema? Pues simplemente lo puedo resolver agregando un espacio aquí y listo. Ejecuto y ahí está. Me agregó un espacio entre hola y mundo para que pueda aparecer de forma coherente esta cadena, ¿verdad? Entonces de esta manera estoy concatenando cadenas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera concatenar una cadena con una variable tipo entero? Supongamos que yo le tengo que decir, quiero definir una variable que le llamo W, y esta W va a ser Pepe tiene la edad de espacio. Aquí arriba define una variable porque obviamente tiene que ser antes para que cuando la llame en la concatenación se pueda leer primero la edad y después la cadena. Vamos a definir a o edad 56. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero escribir una variable que le voy a llamar edad Pepe? Va a ser igual a W más edad. Y le pido a Python que me imprima edad Pepe. Para que no me imprima el saludo, la variable saludo, simplemente la comento y ejecuto esto. Van a ver qué va a pasar. Me marca error porque me está diciendo que solamente puedo concatenar entre cadenas, ¿verdad? Puedo hacer esta operación suma entre cadenas. Entonces aquí está un tanto complicado porque entonces tendría que convertir a cadena, ¿verdad? A la edad de Pepe. Puedo utilizar el método string. Vamos a ver si sí efectivamente hace esto. Y ahora sí me está diciendo Pepe tiene la edad de 56. Puedo poner acá otra variable que diga, se llame años, por ejemplo. Se puede hacer más simple, pero vamos a ponerlo así. Y entonces aquí le ponemos más años. Entonces yo ejecuto esto y efectivamente me está diciendo Pepe tiene la edad de 56 años. Sin embargo me lo está poniendo junto. Entonces para que no me lo ponga junto, puedo, por ejemplo, agregar un espacio, ¿verdad? Aquí. Entonces aquí le puedo poner simplemente espacio más años. Vamos a ver si efectivamente lo hace. Y ahí está, me está diciendo que Pepe tiene la edad de 56 años. Es un tanto complicado, ¿verdad? Porque primero tengo que convertir a una variable tipo cadena, mi variable tipo número entero, ¿verdad? ¿De qué otra forma lo podría hacer? Pues lo podría hacer precisamente con el método format, por ejemplo. Supongamos que construyo una variable que le llamo edad, otra vez Pepe. Entonces Pepe con minúscula. Python entiende que esta variable que se encuentra en la línea 135 es diferente a la que se encuentra en la 138. Entonces le voy a poner aquí. Es igual a w.format y entre los paréntesis le pongo la variable edad. Si yo quiero utilizar el método format, entonces en la cadena W que está en la 132 yo tengo que agregar lo siguiente, llaves, para que Python entienda que en esta posición tiene que agregar a la variable edad a través del método format. Entonces aquí comentamos esto para que no me lo muestre y abajo le digo ok, imprímeme edad Pepe con minúsculas, ¿verdad? Ejecuto y efectivamente me está diciendo que Pepe tiene la edad de 56. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense, aquí tiene la edad de 56 y entonces ahora edad-Pepe minúscula la construyó a partir de la cadena W, pero ahora sí pudo agregarle una variable tipo entero, ¿verdad? Con el método format. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo poner más espacio más la cadena años, que ya la definí aquí arriba, ¿verdad? Entonces ejecuto este código y efectivamente me está diciendo Pepe tiene la edad de 56 años. Si nos damos cuenta me apareció justo aquí, juntito a los dos puntos, porque no dejé ningún espacio acá. ¿Qué pasa si dejo un espacio y ejecuto de nuevo? Ya me ha dejado el espacio, ahora sí me dice Pepe tiene la edad de 2 puntos espacio 56 años. Entonces de esta manera sí puedo sumar o concatenar variables tipo cadena con variables tipo entero, por ejemplo. ¿Qué más puedo hacer con las cadenas?
pues puedo hacer bastantes cosas. Por ejemplo, supongamos que quiero definir una variable que le llamo x, y entonces dentro de esa variable le pongo hola a todos, que tengan, que tengan un excelente día. Entonces yo le pido a Python que me imprima x, entonces yo ejecuto esto y efectivamente me está diciendo hola a todos, que tengan un excelente día. Entonces yo puedo utilizar el método in, o la función o el comando in, para buscar un texto específico dentro de esta cadena. Por ejemplo, le puedo decir a igual a hola in x, en x. Yo ejecuto esto, le pregunto por a y me está diciendo verdadero. ¿Qué significa? Que a través de la función del comando in está buscando la cadena hola dentro de la variable x tipo cadena, ¿verdad? Obviamente me está diciendo un booleano verdadero, me está arrojando verdadero porque efectivamente hola se encuentra dentro de la variable x. ¿Estamos de acuerdo? También podría decirlo que ve todos y x. Entonces yo ejecuto esto y le pregunto aquí abajo a Python que me dé b. Entonces efectivamente me está diciendo que es verdadero porque b si se encuentra dentro de la cadena x. Por ejemplo, si yo dijera ok, c Jorge in x, ya podrían intuir cuando ejecute este código y le pregunta aquí en la consola por c, me va a decir que es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jorge no se encuentra dentro de la cadena o de la variable tipo cadena x. También podría ser algo parecido a una operación contraria, ¿verdad? Voy a copiar todo esto nuevamente, voy a cerrar esta celda, copio este texto otra vez y entonces aquí le pongo ahora sí a igual a not in, pero debo definir una cadena antes, ¿verdad? Por ejemplo, le pongo hola not in x. Aquí está bien interesante. Fíjense, cuando yo ejecuto esto y le pregunto aquí en la consola por a minúscula, me dice falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está mostrando la operación contraria al haber encontrado a la cadena hola dentro del texto o de la variable x. ¿Estamos de acuerdo? Hola sí está, ¿verdad? Pero entonces al aplicar la operación contraria obviamente me está mostrando un falso. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí b igual a Jorge not in x, ejecuto esta línea de código o esta celda y le pregunto por b, ustedes ya podrían saber qué es lo que me va a mostrar, ¿verdad? Me muestra lo contrario porque Jorge efectivamente no está en la cadena x. De esta manera podemos nosotros trabajar con las variables tipo cadena. Como ya se dieron cuenta, pues es muy práctico y muy simple. Como les comentaba al inicio del video, abajo de esta sección les vamos a dejar un link para que ustedes puedan acceder a la página oficial de Python y ver todos los métodos con los cuales podemos trabajar en Python. Es muy útil porque, como sabemos, actualmente en la minería de texto o en la rama que se conoce como programación del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial, nos permite buscar o detectar patrones a través de texto, ¿verdad? Entonces yo puedo importar en Python un libro completo y a través de ciertos métodos muy específicos, pues saber las estadísticas de ciertas palabras, detectar patrones específicos en dichos textos, como por ejemplo el sentido con el cual el autor escribe X o Y libro. Entonces cuando yo quiero hacer eso y me quiero meter un poco más a profundidad en la minería de textos o programación del lenguaje natural, tengo que saber o conocer algunos de los métodos más importantes para trabajar con cadenas, como son los que les acabo de mostrar. En el siguiente video vamos a continuar con las variables tipo booleanos y posteriormente vamos a seguir con cuestiones más interesantes. Espero que esta sección les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.